A continuación, lo que vamos a hacer es analizar una aplicación que es muy utilizada de la ecuación de Euler, que recuerden, surgió como consecuencia de despreciar en el balance microscópico de cantidad de movimiento las fuerzas viscosas frente a las inerciales. Bueno, ¿en qué consiste el estudio de esta aplicación? Bueno, vamos a tratar nos vamos a proponer como objetivo determinar cómo varía la presión que un fluido ejerce cuando circula por alrededor de un objeto cilíndrico. Bueno, como de costumbre, cada vez que queremos modelar un sistema, es necesario que hagamos un conjunto de suposiciones. Aquí vamos a considerar en primer término que el flujo es estacionario e invícido, o sea, que se han despreciado las fuerzas viscosas frente a las inerciales. Y luego, como de costumbre, que el fluido que está circulando es newtoniano de viscosidad y de densidad constantes. Luego vamos a adoptar como volumen de control el fluido que circula alrededor de este cilindro que está marcado aquí en rojo, en un corte frontal del cilindro. Y entonces, cuando nosotros adoptamos la expresión del balance microscópico de cantidad de movimiento para flujo invícido, como dijimos, tenemos que trabajar con la ecuación de Euler, donde, como el sistema opera en estado estacionario, en la derivada sustancial de la velocidad respecto del tiempo, podemos anular la derivada parcial de b respecto del tiempo, y entonces nos van a quedar estos tres términos. Este balance puede ser resuelto analíticamente para un sistema que es con dos componentes de velocidad, que aquí, como tenemos que usar coordenadas cilíndricas, tendremos una componente de velocidad en r y una componente de velocidad en θ. Cuando eso se hace utilizando una metodología que ustedes, un método matemático que ustedes no conocen, por eso es que no vamos a verlo, se llama función de corriente. Si llevamos a cabo la resolución para una línea de corriente que esté bien cerca del sólido, entonces lo que se encuentra es que la componente Br de la velocidad es 0 y la componente Bθ de la velocidad, que es la otra, o sea, Bz sería moviéndonos en la dirección del eje de ese cilindro, no tenemos ese movimiento, Bθ es menos 2 veces B infinito, donde B infinito es la velocidad que tienen los elementos de volumen en un punto como el 1, bien alejado del sólido, o sea que el fluido no está perturbado por la presencia del sólido. Entonces, les decía, es menos 2 veces B infinito, la velocidad bien lejos del sólido, por el seno de θ, donde θ, es el ángulo que se va recorriendo cuando yo me muevo desde el punto 2 hacia el punto 3. Bien, entonces ahora vamos a hacer un trabajo matemático con la forma simplificada de la ecuación de Euler para llegar a una expresión que es de mucha utilidad. Fíjense, en primer término, bueno, esta es la ecuación de Euler simplificada en estado estacionario. Vamos a reemplazar este término, que es el producto escalar de la velocidad, del vector velocidad, por el producto diádico del operador nabla aplicado al vector velocidad. Lo vamos a reemplazar por esta expresión.
Esto se puede demostrar fácilmente, solo es un poco engorroso porque hay que trabajar con matrices, pero bueno, no vamos a llevar a cabo esa demostración en el curso. Entonces, este término resulta ser igual a el nabla de b cuadrado sobre 2 menos este conjunto de productos vectoriales, que es el producto vectorial del vector velocidad que multiplica vectorialmente al producto vectorial del operador nabla de B. Muy bien, entonces reemplazamos este término por la suma de estos dos términos. Eso es lo que está hecho aquí. Y a continuación vamos a definir una nueva variable que es una energía potencial por unidad de masa. Fíjense, va a ser el producto de el vector aceleración de la gravedad por las diferentes alturas en las que yo puedo tener variaciones. Podrían ser en X, en Y y en Z. Entonces, tendré que esta energía potencial por unidad de masa es menos que X por la altura en X, más la componente Y de G por la altura en Y, más la componente en Z de G por la altura en Z. Si a esta energía potencial por unidad de masa yo le aplicara el operador nabla, recuerden que estoy aplicándole un operador vectorial a una función escalar, esto me da el gradiente de phi. Entonces, bueno, cuando hago estas operaciones, me va a quedar menos gx por el versor y, gi por el versor j, gz por el versor k. Esto que está dentro del paréntesis no es ni más ni menos que la expresión algebraica del vector aceleración de la gravedad g. Es decir, que en la expresión anterior, aquí, puedo reemplazar a g por menos el gradiente de la energía potencial por unidad de masa. Y eso es lo que está hecho aquí. Muy bien. Recuerden que este operador nabla lo que me está indicando son derivadas. Y como una propiedad de la derivada es la propiedad distributiva, la suma de estas tres derivadas yo la puedo expresar como la derivada de la suma de los tres términos. O sea que el nabla de P, el nabla de B cuadrado y el nabla de phi los puedo expresar como el nabla de la suma de los tres términos, P sobre ρ, B cuadrado sobre 2 y phi. Y eso es igual a este producto vectorial de términos. Bueno, ahora, si nosotros nos movemos a lo largo de una línea de corriente, recuerden que una línea de corriente está definida, construida, la definimos de esa manera, como si esta es la línea de corriente que está aquí en negro, en cada punto la línea de corriente debe ser tangente al vector velocidad del elemento de volumen que estoy analizando. En este caso el vector velocidad está representado por este vector rojo. Es decir, que punto a punto el vector velocidad y la coordenada de la línea de corriente tienen que estar formando un ángulo igual a 0 para que se cumpla que línea de corriente y vector velocidad sean tangentes. Bien. Por otro lado, la aplicación de el operador nabla aplicado vectorialmente al vector B, este producto se conoce en matemática como rotor, y en el caso particular de nuestro sistema sería un vector que es normal al plano que contiene a la línea de corriente
y al vector velocidad del elemento de volumen, y que apunta en este caso hacia arriba. Sigue, ¿se acuerdan cuando hacen producto vectorial? La regla de la mano derecha. Ahora, como aquí estoy trabajando con un producto vectorial, ¿cómo puedo hacer para realizar ese producto? Bueno, tengo que hacer, recuerden que Nabla indica derivada, entonces tengo que hacer el producto vectorial de las derivadas respecto de las tres coordenadas, x y z, por el vector velocidad. Eso lo calculo haciendo el módulo de esta derivada por el módulo de las componentes del vector velocidad por el seno del ángulo que forman cada coordenada con el vector velocidad. Pero dijimos que, lo repito, la línea de corriente, mientras yo me mueva a lo largo de una línea de corriente, la línea de corriente es tangente al vector velocidad. O sea que mientras yo no me salga de esa línea de corriente, el seno, o sea, alfa va a ser 0, y el seno de alfa será 0. Por lo tanto, el rotor, cuando me muevo a lo largo de una línea de corriente, deberá ser 0. Es decir, este término es 0, y por lo tanto, todo este término deberá ser 0. Aquí se ve por qué hicimos este reemplazo al comienzo, por esta igualdad, que si bien pareció que reemplazamos un término por dos, que aparecían como muy complejos, bueno, este podemos eliminarlo totalmente. Y entonces lo que nos queda ahora, fíjense, es que el Nabla de la presión sobre la densidad del fluido, más la velocidad al cuadrado sobre 2, más la energía potencial por unidad de masa, debe ser igual a 0. Pero, otra vez, recuerden que Nabla indica derivada. Así que, si la derivada de todo lo que está contenido dentro del corchete es 0, eso significa que lo que está contenido dentro del corchete debe ser una constante. Y hemos llegado a una ecuación que ustedes han visto seguramente en alguna de las físicas, que recibe el nombre de ecuación de Bernoulli. Solo que ahora, por la forma sistemática en la que la obtuvimos, podemos saber cuáles son las restricciones que tiene. Recuerden que esta ecuación va a ser una buena ecuación, o sea, va a describir satisfactoriamente al sistema si el sistema opera en estado estacionario, si puedo despreciar las fuerzas viscosas frente a las inerciales, es decir, suponer que el fluido es invícido. Si el fluido es newtoniano, con densidad y viscosidad constante, y si me muevo a lo largo de una línea de corriente. Todas esas restricciones tiene la ecuación de Bernoulli. Muy bien. Recuerden que el objetivo que teníamos era saber cómo cambia la presión cuando nos movemos con el fluido alrededor de este objeto cilíndrico. Entonces, yo podría ubicarme en estos tres puntos que están marcados con estos circulitos rojos. Bien lejos del sólido, donde no hay perturbación por la presencia del sólido. En este punto, que es el primer punto donde el elemento de volumen hace contacto con el sólido, el punto 2, y luego de recorrer toda la mitad superior del cilindro, en el punto 3, que es cuando ha realizado un recorrido de θ igual a 180. Bueno, la ecuación de Bernoulli escrita en los tres puntos es esta que está aquí, donde como estoy tomando, recuerden que esta es una energía potencial por unidad de masa, si no cambia la altura entre los diferentes puntos, bueno, la energía potencial va a ser la misma, potencial por unidad de masa, así que estos filos puedo cancelar,
Y en definitiva, si ahora recordamos que la velocidad tenía dos componentes, la velocidad del elemento de volumen, BR es 0, y Bθ habíamos dicho que es menos 2 veces la velocidad bien lejos del cilindro por el seno de θ. Entonces, fíjense, lo primero que podemos concluir aquí, en el punto 2, el ángulo θ vale 0. Por lo tanto, el seno de θ va a ser 0, y entonces esta velocidad en 2 es 0. Y lo mismo sucede cuando el elemento de volumen recorrió todo el cilindro y llegó al punto 3, donde θ es 180, otra vez el seno de 180 va a ser 0, así que b cuadrado sobre 2 en el punto 3 también es 0. Es decir que una de las primeras conclusiones que podemos sacar es que bien lejos del sólido, la energía que tienen los elementos de volumen tiene dos aportes. Una debida a la energía de presión por unidad de masa y la otra la energía cinética por unidad de masa. Mientras que en los puntos θ0 y θ180, o sea, en 2 y en 3, toda la energía cinética se ha transformado, por unidad de masa, se ha transformado en energía de presión por unidad de masa. Esos dos puntos del sistema reciben el nombre de puntos de estancamiento. Bien, ahora, si nosotros comenzamos a movernos, vuelvo al dibujito, aumentando θ desde 0 hasta 90, resulta que en esas condiciones la presión comienza a decrecer y la velocidad a aumentar. Y de θ 90 a θ 180 ocurre lo opuesto. La velocidad comienza a disminuir hasta hacerse 0 en el punto 3 y la presión comienza a aumentar. ¿Cómo lo podemos ver matemáticamente a eso? Bueno, planteando o trabajando con la misma ecuación de Bernoulli, tenemos que, fíjense, el término en 1, que sería bien lejos, es P infinito más ρ por B infinito cuadrado sobre 2. En el punto 2, o sea en θ0, tengo la presión de estancamiento. Y para un ángulo cualquiera, en este caso supongamos entre 0 y 180, tendré un término de presión, P, P que depende de θ, más ρ por la velocidad al cuadrado, que es función de θ sobre 2. Y esta B de θ, ya vimos, como está escrito aquí, que es igual a menos 2 veces B infinito por el seno de θ. O sea que cuando lo elevamos al cuadrado, nos queda 4B infinito seno cuadrado de θ. Si simplificamos esto, y ahora trabajamos con este término de la igualdad y con el último, pasamos este P infinito al miembro de la derecha, lo tenemos acá, negativo, y el término lo pasamos al miembro de la izquierda como negativo, aquí está, donde ya se simplificó este 4 con este 2. Sacamos factor común, ρ B infinito al cuadrado sobre 2, y lo pasamos dividiendo, y entonces tenemos esta expresión que nos indica en forma normalizada cómo varía la presión a medida que me muevo alrededor del cilindro en función del ángulo θ. Si, bueno, fíjense, cuando θ vale 0 y cuando θ vale 180, este término se hace 0
y entonces esta agrupación es igual a 1. Y cuando tengo θ igual a 90, este seno vale 1, así que entonces la agrupación va a ser 1 menos 4, va a valer menos 3. Eso es lo que está representado gráficamente aquí. Fíjense, en el eje Y está representada la agrupación, P en función de θ menos P infinito sobre un medio de ρ por B infinito al cuadrado, y aquí el ángulo de rotación alrededor del cilindro. Cuando θ vale 0, la agrupación vale 1, y cuando vale 180 también. A medida que θ pasa de 0 a 90, ¿qué sucede con la presión? Va disminuyendo y la velocidad va aumentando, hasta que alcanza un valor mínimo, la agrupación, igual a menos 3. Cuando θ comienza a aumentar de 90 a 180, ¿qué sucede? Otra vez la presión comienza a aumentar y la velocidad a disminuir, hasta hacerse 0 en 180 en el segundo punto de estancamiento. Fíjense que de acuerdo con este modelo, el modelo de flujo invícido, la distribución de presión alrededor del cilindro, en el fluido alrededor del cilindro, es perfectamente simétrica. Y por ende, la presión en el punto 2 y en el punto 3 son idénticas, pero apuntando en sentidos opuestos. Eso yo podría hacerlo en cualquier par de puntos, y entonces la resultante de que el fluido, la fuerza resultante, debido a que el fluido está circulando alrededor del cilindro, me da 0. Entonces, ¿cómo puede ser? Bueno, estoy teniendo que un fluido circula alrededor de un objeto y no produce arrastre. Bueno, si lo pensamos un poco, eso es un resultado sin lógica, pero ya podíamos prever que iba a ser así, porque despreciamos las fuerzas viscosas, que son las generadoras del arrastre. A este resultado, como es un resultado que no tiene sentido físico, se lo conoce con el nombre de paradoja de D'Alembert. Entonces ustedes pueden decir, bueno, tanto trabajo para llegar a una conclusión que no tiene sentido físico y no me permite calcular fuerzas de arrastre. Es verdad, pero sí permite calcular, por ejemplo, fuerzas de sustentación. Así, esto nos permite saber o determinar que la forma que tienen los perfiles de alas de avión, por ejemplo, no es una forma casual, con su parte inferior prácticamente plana y la parte superior con esta curvatura. El hecho de que en la parte inferior sea prácticamente plana hace que las líneas de corriente sean paralelas. En cambio, en la parte superior, las líneas de corriente se acercan entre sí debido a la forma curva que tiene el objeto. Si recordamos que las líneas, bueno, dije líneas de corriente, que sería equivalente a las líneas de flujo, ¿no es cierto?, si el sistema opera en estado estacionario, como recuerden que fueron definidas como tangentes a los vectores velocidad, un elemento de volumen que está contenido entre dos líneas de corriente no puede atravesar las líneas de corriente. Por lo tanto, uno podría imaginar que los elementos de volumen que viajan entre dos líneas de corriente se comportan como si viajaran por el interior de un conducto. ¿Y qué sabemos nosotros? Que si en un conducto yo disminuyo la sección de flujo, sería achicar la sección a través de la cual está circulando el fluido, ocurre exactamente lo mismo que cuando yo estoy regando y cierro, aprieto la salida de la manguera.
Entonces, ¿qué sucede con el agua? Bueno, le disminuyo la sección de flujo porque achico la sección de la manguera y el agua sale con más velocidad. Bueno, eso es lo que sucede cuando las líneas de corriente se acercan, disminuye la sección de flujo y los elementos de volumen en la parte del ala se mueven más rápidamente que los elementos de volumen que circulan por la parte de abajo. Y de acuerdo con el principio de Bernoulli, en la región donde la velocidad del fluido es mayor, o sea, en la zona superior del ala, la presión es menor que en la región inferior. Es decir, que va a aparecer una fuerza resultante hacia arriba, que es una fuerza de sustentación que favorece sobre todo el despegue del avión.